Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. A nombre de la Sagrada Familia, los tres, Jesús, María y José, les invitamos a compartir este programa y nos unimos a las personas que lo hacen posible. Esta emisora, los que nos permiten llegar hasta sus hogares y todos los que en alguna forma nos acompañan tanto en oración como económicamente. Pidamos al Señor Jesucristo que derrame bendiciones sobre ellos y pidamos que muchos más conozcan la palabra del Señor a través de la radio y que nosotros seamos misioneros y podamos llevar a Jesucristo tanto en persona como a través de los medios de comunicación. Jesucristo, aquí estamos presentes ante ti. Reclamamos el poder y la fuerza de tu Espíritu Santo para que se haga realidad, que tu palabra llegue a los corazones, que se inunden de gozo y de paz y que nosotros podamos ser transmisores contigo de todo lo que el Padre quiera para nuestros hermanos y sus familias. Señor, nos unimos a nuestra Iglesia Católica porque tú nos dejaste ese tu cuerpo para que seamos miembros de él y como miembros de tu cuerpo, en la Iglesia nosotros ocupemos un puesto especial, es decir, cumplamos una misión. Concédenos la gracia hoy de vivir contigo y para ti, siendo alabanza de tu gloria. Amén. Santísima Virgen y San José, acompáñennos, protéjannos, bendígannos en este día y que podamos recibir las bendiciones del Señor y hacerlas extensivas a otros. Pedimos la protección de nuestros santos ángeles de la guarda y de los arcángeles San Miguel, San Gabriel y San Rafael, para que nos protejan del mal y del malo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué alegría poder estar de nuevo con ustedes. Qué alegría poder transmitir la palabra del Señor. Y qué alegría en compañía de todos ustedes ser instrumentos del Señor. Porque yo creo que tanto como tú como yo podemos ser instrumentos del Señor. Podemos ser miembros del cuerpo hábiles, ágiles y también efectivos. Bueno, mis hermanos, yo les voy a invitar a que estas bendiciones que el Señor nos quiere dar hoy lleguen hasta ustedes y echen raíces profundas en sus corazones. Estamos compartiendo el tiempo maravilloso de Pascua. Estamos en la antesala de Pentecostés. Ya la Iglesia se une con nosotros, es decir, nosotros como Iglesia nos unimos en el cuerpo de Cristo y proclamamos juntos, si me acompañan en este momento. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde el calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones
según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Ya compartíamos en nuestro programa anterior la forma en que Jesucristo hablaba a sus apóstoles, la forma en que Él, todavía estando con ellos, les advirtió que no se fueran de la ciudad. Luego Jesús va a ser llevado al cielo, va a subir al cielo. Allí en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, y en el verso 6 nos dice: cuando estaban reunidos con Jesús, le preguntaron: Señor, ¿es este el momento cuando darás otra vez su independencia a la nación de Israel? Y Jesús les contestó: a ustedes no les toca saber cuándo o en qué fecha el Padre va a hacer las cosas que solamente Él tiene autoridad. Al venir, Él tiene autoridad para hacer. Pero al venir el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y saldrán para hablar de mí, tanto en Jerusalén como en toda la región de Judea y de Samaria, hasta en las partes más lejanas del mundo. Después de decir esto, mientras ellos le estaban mirando, Jesús fue alzado y llevado al cielo, y vino una nube que lo envolvió y no lo volvieron a ver. Estaban ellos mirando al cielo mientras Jesús subía, cuando dos hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús que subió al cielo de entre ustedes vendrá otra vez de la misma manera como lo han visto irse. Palabra de Dios. Hermanos, aquí tenemos una gran realidad. ¿Cuál es esa realidad? Los apóstoles le preguntan a Jesús: ¿es este el tiempo? ¿Es este el momento cuando darás otra vez su independencia a la nación de Israel? A ver, en otras palabras, esos apóstoles están queriendo saber lo que pasará mañana. ¿Y qué les dice Jesús? A ustedes no les toca saber cuándo o en qué fecha el Padre va a hacer las cosas que solamente Él tiene autoridad para hacer. A ustedes no les corresponde. Aquí, mis queridos hermanos, nos está hablando claramente la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros queremos saber lo que va a pasar mañana? Y hasta inventamos fechas, y hasta decimos que se va a acabar el mundo no sé cuándo, y hasta decimos que va a haber días de oscuridad no sé cuándo. Y no es eso lo que nosotros necesitamos saber. Lo que nosotros necesitamos saber es que tenemos que quedarnos. A ellos les dijo en la ciudad: no se marchen, no se vayan. Nosotros ya no tenemos que quedarnos en la ciudad, en Jerusalén. Tenemos que quedarnos en el corazón de Cristo. Tenemos que quedarnos en su iglesia. Tenemos que quedarnos unidos por el Espíritu Santo. Sí, mi hermano, tú y yo somos mucho más privilegiados, podríamos decir, si me perdonan esta frase, que los apóstoles. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Nosotros sí lo hemos recibido desde el día del bautismo. Nosotros lo recibimos el día de la confirmación. Nosotros lo recibimos cada que recibimos un sacramento, como la Divina Eucaristía, el sacramento de la confesión o reconciliación. Cuando recibimos el sacramento del matrimonio, del orden sagrado, cuando recibimos el sacramento de la unción de los enfermos, estamos recibiendo Espíritu Santo. Y dije
como más privilegiados que ellos, porque ellos estaban muertos de miedo, ellos estaban escondidos porque ellos no tenían la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Tú y yo sí lo tenemos ese Espíritu Santo que reconforta, Espíritu Santo que anima, Espíritu Santo que da fortaleza, Espíritu Santo que nos llena de paz, de gozo, de alegría, Espíritu Santo que nos da la sabiduría para poder compartir en nombre de Jesucristo. Y miren cómo dice esa palabra. El Padre va a hacer las cosas que solamente Él tiene autoridad para hacer. Pero al venir el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y saldrán para hablar de mí tanto en Jerusalén como en toda la región de Judea y de Samaria y hasta en las partes más lejanas del mundo. Hermano, esa hora es ahora. Ese momento es hoy. Tú y yo que tenemos el Espíritu Santo, ya podemos salir tranquilamente, enviados por el Señor a través de su iglesia, a compartir con otros las bendiciones de Dios. Yo me atrevo a preguntarte hoy, ¿eres consciente de que tienes el Espíritu Santo? ¿Eres consciente de que desde el día del bautismo lo recibiste o estás esperando el día de Pentecostés para recibirlo? Claro que en el día de Pentecostés, cuando nosotros celebramos esa maravillosa vigilia, cuando nos unimos como el cuerpo de Cristo, cuando adoramos, bendecimos y glorificamos a Dios en la divina Eucaristía, estamos uniéndonos a los apóstoles en aquel día, a María, a aquellos que estaban reunidos con ellos. Pero, ¿sabes? Ellos tenían miedo, vuelvo a repetir, porque no tenían el Espíritu Santo. Tú y yo sí lo tenemos, y Pentecostés es todos los días de nuestra vida, y todos los días podemos dar testimonio. Jesús fue llevado al cielo, nos transmite la palabra del Señor, y ellos no lo volvieron a ver como lo habían visto hasta ese momento, pero siguieron compartiendo con Él al compartir el pan. Siguieron conviviendo con Él cuando se reunían para celebrar en la oración, en ese partir del pan en la divina Eucaristía. Sí, y a ellos, aquellos dos hombres vestidos de blanco, les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús que subió al cielo de entre ustedes vendrá otra vez de la misma manera como lo han visto irse. Y allí ellos están hablando de la parusía. Allí ellos están hablando de la segunda venida de Jesucristo, cuando ya no va a venir a amar, ni a perdonar, ni a sanar, como lo está haciendo hoy. Va a venir, pero a juzgar. Sí, mis hermanos, ¿hemos pensado seriamente en esto? Yo te invito a escuchar esta canción para que te des cuenta cuando es Pentecostés, cuando nos comprometemos, cuando nos amamos, cuando somos bautizados, confirmados, cuando damos testimonio. Allí es Pentecostés. Al escucharla, toma conciencia, aplícala a tu vida personal y decídete a vivir ese Pentecostés hoy con Cristo, hoy para Jesús y hoy para la gloria del Padre. Cuando cantamos, cuando la fiesta es un celebrar gozoso el día grande Pentecostés, cuando llevamos en nuestras manos un resplandor de luz, en nuestro pecho vive y palpita el que murió en la cruz, en nuestro pecho vive y palpita el que murió en la cruz. Hoy el Señor es entre nosotros, en Pentecostés, como el amor de Santa María, en Pentecostés. Cuando queremos comprometernos en una misma fe, una tarea, un compromiso, siempre es Pentecostés. Cuando decimos sí a la iglesia con plena lucidez, soplan de nuevo vientos del cielo porque es Pentecostés. Soplan de nuevo vientos del cielo porque es Pentecostés. Cuando el Señor es entre nosotros, siempre es Pentecostés. Cuando el amor de Santa María, siempre es Pentecostés. Cuando los hijos ya van creciendo y dicen que quieren ser
mundo y de su iglesia siempre es Pentecostés. No nos separan lenguas ni razas, nuestra consigna es ser en el mundo un testimonio porque es Pentecostés. Ser en el mundo un testimonio porque es Pentecostés. Con el Señor hay entre nosotros, siempre es Pentecostés. Cuando el amor nos manda la vida, siempre es Pentecostés. Cuando la fuerza que estaba oculta vence con su poder, nuestros temores, nuestro egoísmo, siempre es Pentecostés. Cuando aceptamos ser levadura y llama que quiera beber, nos vinculamos más a la iglesia porque es Pentecostés. Nos vinculamos más a la iglesia porque es Pentecostés. Con el Señor en nosotros, siempre es Pentecostés. Cuando el amor nos cambia la vida, siempre es Pentecostés. Parece que a veces necesitamos de canciones tan sencillas como esta para darnos cuenta de cuándo es Pentecostés. Cuando nos comprometemos en una misma fe, cuando decimos sí a la iglesia, es Pentecostés. ¿Qué fe tienes tú? ¿En quién crees? ¿Quién es tu Señor y tu Salvador? ¿Le crees tú a Jesucristo o le crees tú a la persona que te ha querido meter en Jesucristo, pero no has llegado tú a Jesucristo, sino que te has quedado rodeando a esa persona, rindiéndole pleitesía a esa persona, admirando a esa persona, y te pasó algo así como esto? Te quedaste con las cosas y las personas del Creador, pero no has llegado al Creador. Mira, todavía no has vivido Pentecostés. Cuando la persona que a ti te trajo a Jesucristo no te enseñó a meterte en el corazón de Jesús, no te bañó con su sangre preciosa y no te enseñó que la fe está en Cristo y que en Cristo, por Cristo y para Cristo, fuimos salvados y vamos a gozar eternamente de su gloria por ese solo hecho de ser de Él. Si no te han enseñado a eso, si te han retenido en una iglesia o en una secta o te han retenido en un grupo o en una comunidad, pero no te han enseñado a vivir a Cristo vivo y a entregarte totalmente sin dejar nada para ti. Y no te han dejado a ti que te apegues a personas y a cosas. Eso es Pentecostés. Pero si te han retenido, si te han impulsado a seguir personas y a estar esclavizado con ellas, mi hermano, mi hermana, tú no estás viviendo Pentecostés. Ahora pregúntate en tu hogar, en tu familia, cuando los hijos van creciendo y quieren vivir la fe, ¿tus hijos ya quieren vivir la fe? Creciendo seguramente han ido creciendo a diario, porque no podemos detener el niño de que crezca. No se va a poder quedar ni con el vestido del bautismo, ni con el vestido de la primera comunión. Va a ir creciendo, quieras tú o no quieras. Ayúdale tú o no le ayudes. Ese niño físicamente hablando va a crecer. Tal vez no muy sano si tú no le has ayudado con buenos alimentos, con vitaminas, con ejercicios, etcétera, etcétera. Pero va a crecer y tú no puedes detener ese crecimiento. Ahora, espiritualmente, ¿están creciendo tus hijos? ¿Ya quieren vivir la fe? ¿Ya quieren conocer a Dios? ¿Ya quieren entregarse? ¿Ya hicieron esos niños la primera comunión? Y su primera comunión fue para recibir a Dios, para gozarse del amor de Dios, para ir todos los días, si es posible, a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, que produce vida y vida en abundancia, vida eterna. Ya les enseñaste a tus hijos que Jesús es el íntimo amigo, el compañero, el hermano, el papá, el enamorado, el amante, el amado, que Él representa todos estos puestos en nuestra vida. ¿Ya le enseñaste a tu hijo o a tu hija que en los momentos de dificultad o de debilidad, él o ella, viniendo a Jesús, pueden encontrar la fuerza del Espíritu Santo para triunfar, para pasar esa prueba, para permanecer en el amor? Mira, si tus hijos no han venido a Dios en tu hogar, en tu familia, en tu vida, todavía no es Pentecostés.
¿Y sabes por qué no es Pentecostés? Porque no has compartido con Jesucristo. Porque Él lo único que hace es llenarnos de su Espíritu Santo. Ahora, ¿será que no has descubierto esa fuerza oculta que hay en ti? Que no es ninguna fuerza oculta de magnetismo, ni de esos poderes de irradiaciones especiales. Hoy en día andan buscando energía de no sé qué y de no sé cuántas. Hoy en día nos hablan de gurús y nos hablan de mantras y nos hablan de tantas cosas diferentes a Jesucristo. Y el pueblo de Dios está engañado y se está metiendo en religiones y en sectas que no son la verdadera iglesia de Jesucristo y creen que allí van a encontrar la salvación, van a encontrar la paz. Mira, el Espíritu del Señor nos llena y cuando Él nos llena no hay vacíos en el alma. Cuando Él nos llena nos convence de pecado y nosotros ya no queremos seguir en el error. Cuando Él nos llena el enemigo no nos puede engañar con esas cositas supuestas que todos los días van dejando una marca, un vacío de soledad, de miedo, de angustia, de tristeza y por qué no también de depresión en los corazones. ¿Ya descubriste esa fuerza que estaba oculta, el Espíritu del Señor que está en ti desde el día del bautismo? ¿O todavía te vas allí a esas reuniones de espiritismo, a evocar muertos, a evocar espíritus? ¿O te vas a jugar con la tablita de la Ouija para que te contesten tus preguntas espíritus satánicos? Mi hermano, mi hermana, despierta que estás dormido. El que tiene el Espíritu del Señor no tiene miedo y no anda buscando lo que no tiene que buscar. Cuando nos llenamos de Dios, cuando el Espíritu del Señor está en nosotros, produciendo esa vida en abundancia, nosotros nos vinculamos más a la iglesia y empezamos a ser testimonio vivo. Aquellos apóstoles que estaban encerrados, muertos de miedo, allí, al recibir ese Espíritu del Señor, salieron con fortaleza a proclamar la verdad. Y antes de proclamar esa verdad, ellos estaban reunidos en el cenáculo. Dice la palabra del Señor, allí en ese mismo capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Se fueron del cerro que se llama de los Olivos y regresaron a Jerusalén en un trecho corto, precisamente lo que la ley permitía caminar en el día de descanso. Cuando llegaron a la ciudad, subieron al piso alto de la casa donde estaban alojados. Entre ellos estaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo el hijo de Alfeo, Simón, que era el miembro del partido cananista, y Judas, el hermano de Jacobo. Todos ellos se reunían siempre para orar con los hermanos de Jesús, con María su madre y con otras mujeres. Yo voy a hacer una pausa a la lectura porque me encuentro esta frase, los hermanos de Jesús. Hay tantas personas confundidas pensando que la Santísima Virgen tuvo más hijos, pero no conocen ni las costumbres de aquel tiempo, ni la lengua de aquellas personas. Y resulta que en el lenguaje de Jesús no había la palabra primos hermanos, no había la palabra tío. Y entonces, ¿qué era lo que decían? La palabra más cercana con la que identificaban los familiares. Decían la palabra hermanos, pero eran los primos hermanos de Jesús. Sí, los sobrinos de la Santísima Virgen. Continúa la palabra diciendo, en esos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, que eran como 120 personas, y les dijo, hermanos, tenía que cumplirse lo que el Espíritu Santo ya había dicho en la Escritura, hablando por medio de David. En cuanto a Judas, el que le sirvió de guía a los que le llevaron preso a Jesús, pues Judas era uno de los nuestros y tenía parte en este trabajo, pero fue y compró el terreno con el dinero que le pagaron por su maldad. Luego cayó de cabezas y se reventó y se le salieron todas sus entrañas. Cuando los que vivían en Jerusalén llegaron a saberlo, llamaron a ese terreno Aceldama, que en el idioma de ellos quiere decir campo de sangre, porque en el libro de los Salmos dice así, que quede abandonada su casa y que no haya quien viva en ella, y también dice que otro ocupe su cargo. Aquí está narrando San Pedro lo que pasó con Judas. Judas fue uno de los elegidos. A Judas Jesucristo le confió, le tuvo una suma confianza, le confió el dinero del grupo, aquello que utilizaban seguramente para alimentarse,
para sus gastos habituales, porque eran hombres y necesitaban como necesitamos hoy en día. Nosotros los que predicamos, los que vamos de un lugar a otro, los que nos dedicamos a este ministerio del Señor, muchos de nosotros no ganamos salario. Yo, por ejemplo, dejé todo lo que tenía hace 17 años y no vivo de salario. Yo no vivo de un chequecito que me llega todas las semanas o todos los meses o una vez al año. Yo vivo de la divina providencia, de lo que Dios me hace llegar a través de una persona generosa. Y muchas veces paso semanas y meses sin recibir un solo centavo. Inclusive aquí en esta misma casa del Ave María, donde proclamamos la verdad de Jesucristo, donde hay retiros, las personas que damos los retiros, no recibimos un solo centavo de salario. No recibimos nada, absolutamente nada. Aquí se cobra única y exclusivamente para darle a la persona el alimento en el tiempo en que viene. Y si acaso queda alguna cosa que es demasiado poco, se utiliza para los gastos de la casa. Pero no recibimos nada, trabajamos gratis porque gratis nos lo ha dado el Señor, pero estamos seguros de que el Señor nos da lo que necesitamos. Hablando de Judas, él llevaba la bolsa del grupo, del equipo, y Judas abusó de ese dinero. Judas hizo lo que quiso con ese dinero, pero aún más, esa bolsa la llenó con dinero sucio por la venta de su Señor. A ver, mis hermanos, ¿cuántos hoy en día están llenando la bolsa con dinero sucio de secuestros? Con dinero sucio de estafas, con dinero sucio cobrando dinero a usura, intereses altos. Y de pronto podrá llegarles un remordimiento como le llegó a Judas, y tal vez ni alcancen a reaccionar en el amor y en el perdón del Señor, como ni siquiera fue capaz de reaccionar Judas. Si Judas hubiera venido al Señor y le hubiera pedido perdón, miren, Pedro lo negó. Pedro dijo, no lo conozco. Fue infiel a Jesucristo. Judas hubiera pedido perdón como Pedro, hubiera salido y hubiera llorado. Sí, se hubiese arrepentido. Judas no hubiera cometido el acto que cometió. Por supuesto, yo no voy a condenar ahora a Judas. Solo dice la palabra a través de los salmos y los profetas que tenía que cumplirse aquello y que aquel terreno comprado con ese dinero de maldad no iba a ser utilizado para nada bueno. Miren, hermanos, preguntémonos hoy. ¿Hemos recibido el Espíritu Santo? Judas no lo había recibido. ¿Para qué hemos utilizado el dinero que se ha conseguido por usura, por secuestros, por estafas? ¿Para qué lo has utilizado? Mira, ese dinero nunca se utilizará para nada bueno. Mira, ese terreno que compraron con el dinero que Judas ganó por la venta de Jesucristo fue utilizado como un campo de cementerio. ¿Por qué? Porque allí no se podía construir nada que tuviera valor. Hoy, mi hermano, al leer esta palabra del Señor, al hablar del poder y de la fuerza del Espíritu Santo, yo te llamo en nombre de Jesucristo, a ti, sicario, que has ganado dinero matando personas. A ti, narcotraficante, que has ganado dinero vendiendo droga y envenenando mentes y corazones y destruyendo familias. A ti, persona, que has prestado dinero a usuras porque tienes intereses altísimos y tal vez has hecho desangrar familias completas porque no te han podido pagar los intereses y tampoco te pueden devolver el dinero. A ti, comerciante, que vendes tu mercancía a precios exorbitantes. A ti, mi hermano, mi hermana, que estás pendiente de cómo consigues un centavo mal conseguido. Llegó tu hora. ¿Sabes cuál hora llegó? Llegó la hora de que en esta semana te unas a Jesucristo, de que en esta semana hagas un acto de arrepentimiento, porque sí, a eso fueron llamados los apóstoles. Ellos fueron llamados a ir por el mundo, a proclamar la verdad, a proclamar la palabra y a que cada uno de ellos llamara a esas personas a una conversión, a una entrega, a empezar a vivir una vida nueva. Aprovechemos en este momento, a través de las bendiciones del Señor, esta palabra y hagamos un acto de fe. ¿Qué acto de fe vamos a hacer?
Vamos a hacer un acto de fe en Jesucristo y para hacer ese acto de fe vamos a prepararnos a entregarle nuestras vidas. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.